Bienvenidos a un nuevo episodio de Católicos con Mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos aquí a un muy buen amigo, a un amigo de esta casa, un amigo personal, y alguien que la verdad es que estoy encantado de tener hoy aquí. Es Alex Rosal. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, José Carlos, encantado. Yo no sé si ustedes saben quién es Alex Rosal. Yo podría presentarle y además voy a contar algunas de las cosas de su biografía, pero casi prefiero que al principio, Alex, nos digas cómo te definirías tú, porque eres todo, periodista, editor. Bueno, pues un poco de todo. Soy periodista a horas, también editor de libros, también empresario, emprendedor. O sea, de alguna manera toco los tres palos, ¿no? Sí. Eso sería un poco cómo me definiría. Sobre todo comunicador. Quizás comunicador. Pero tú estudiaste políticas. Yo estudié políticas. Quería dedicarme a la vida pública y afortunadamente, por no sé qué motivo, empecé a dedicarme al mundo del periodismo y la comunicación. Y la verdad es que, gracias a Dios, que el mundo aunque sea difícil, pero es, yo creo que mucho más gratificante que no la política. Tú eres de Barcelona y vives en Madrid, ¿estás casado? Yo soy de Barcelona, llevo en Madrid como 30 años, estoy casado, tengo 3 niños pequeños. ¿Eres del Español? Soy del Español. Yo lo siento tanto. Soy del Español, con lo cual eso quiere decir que vivo permanentemente en una escuela de vida, ¿no? Porque sé lo que es el sufrimiento, el dolor, lo que es perder, lo que es no ganar, y eso también, de alguna manera, está metido en el ADN de todos aquellos que somos aficionados de equipos más bien modestos. Con 25 años fuiste el director de información de la Conferencia Episcopal. ¿Cómo era entonces tu experiencia religiosa? Bueno, yo de alguna manera, José Carlos, tú y yo creo que hemos llegado a tocar cuando éramos jovencitos lo que era la cristiandad, ¿no? Que era, bueno, en un país como España, también posiblemente en otros países de América, la situación sociológica podía ser similar. Casi todo lo que había en España era católico o aparentemente era católico, y yo, por lo tanto, viví una transmisión de la fe, por así decir, un poco ad hoc de aquella época, ¿no? Porque en aquella época, que estamos hablando de los años 60, 70... Tú eres mayor que yo, Alex, ¿eh? No. Esto para todos no es una broma. Pero no importa, pero no. Hay que decir siempre la verdad. No, lo que decía es que si tú venías de una familia católica, habías hecho la primera comunión, la confirmación, estabas en un colegio más o menos católico, se te consideraba católico, aunque a lo mejor esa transmisión de la fe no hubiera sido del todo auténtica, ¿no? Y eso es de alguna manera lo que yo creo que viví y otros muchos amigos también vivimos, ¿no? Como se daba por supuesto que éramos creyentes y que éramos cristianos, no se nos anunció del todo a Cristo y sin embargo se nos predicó la moral. Y eso no provoca del todo adhesión, sino más bien rechazo. Eso era algo que en los ambientes de los años 70, con buena fe, un poco se vivía en general en buena parte de la Iglesia en España, ¿no? Se daba por supuesto que todos éramos cristianos o que a todos se nos había anunciado a Cristo. Con los años nos hemos ido dando cuenta, casi todos, que hay que primero transmitir la fe, anunciar a Cristo, intentar que el nuevo cristiano tenga justamente un encuentro personal con Jesús y luego viene todo lo demás, ¿no? Pero en nuestra época no era tan habitual, ¿no? Por eso que yo de alguna manera crecí en un ambiente normalizado en este tipo de catequesis, que vuelvo a repetir, era algo que se hacía con toda la buena fe del mundo, pero lógicamente te mete un cierto
estigma, o no llamarlo estigma, de vivir la fe en clave de la ley, ¿no? No tanto del Espíritu como de la ley. Con lo cual, tú puedes creer, o en mi caso yo creía, que no era tanto Jesús el que me salvaba, sino que era yo el que me salvaba gracias a mis méritos y a mis buenas obras, ¿no? Y por lo tanto tenía que estar haciendo esos méritos continuamente para alcanzar la salvación. Y todas las noches yo le decía al Señor, mira qué bueno soy, que hoy he hecho estas buenas obras, vete ampliando el terrenito que tengo en el cielo, porque realmente me lo he ganado, ¿no? Bueno, este tipo de fe, que yo creo que ha sido muy común, por lo menos en nuestra generación, gracias a Dios y gracias a la intervención del Espíritu Santo, el Señor me iluminó para decir, bueno, está bien que quieras y que tengas la voluntad de querer a Dios o de quererme a mí, pero es más importante y más difícil dejarte querer por el amor, ¿no? Dejarte querer por Dios, ¿no? Que es un cambio en donde realmente las seguridades humanas empiezan a tambalear, ¿no? Y es en ese momento cuando me di cuenta que todo lo bueno que yo podía hacer, lo hacía porque era el Espíritu Santo el que me iluminaba y me empujaba a que lo hiciera. Y por lo tanto, el mérito que yo podía tener era simplemente el haber dicho que sí a esa acción del Espíritu Santo en mi vida, pero no a ponerme esas medallas, ¿no? Lo cual, a partir de ese momento, que viene a ser en torno a hace 15 años, para mí fue una liberación total. Porque decir, bueno, primero, Dios te salva. Dios es el que te salva. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso del buen ladrón, ¿no? San Dimas, ¿no? Como un hombre que no podía ganarse el cielo con los méritos, porque era asesino, violador, ladrón, era de lo peor. Sin embargo, en el último minuto logra robarle a Jesús esa salvación y se convierte además en el primer santo de la historia de la Iglesia Católica. Entonces, eso para mí, y yo creo que para muchas personas es muy liberador, porque a pesar de todas las barrabasadas que hayamos hecho, a pesar de que muchas veces en la vida podamos haber perdido el foco, podamos haber hecho cosas que no estaba en nuestros planes, sin embargo, la misericordia de Dios es capaz de salvarte en un segundo todos esos pecados y esas fragilidades y darte una vida nueva. Entonces eso es un mensaje de liberación. Por eso, para mí, el santo de San Dimas, que es tan poco expuesto de alguna manera en muchos países, para mí yo me reconozco en él, ¿no? Porque yo he visto cómo el Espíritu Santo ha iluminado mi pecado y mi fragilidad y cómo, sin embargo, en esa debilidad Dios ha empezado a actuar. Hay quien decía que una casi de las demostraciones que el cristianismo es cierto es que en otras religiones, incluso en el protestantismo, es nuestros propios méritos. Nosotros salimos en búsqueda de Dios, en el confucianismo, en el budismo, en el islamismo. Tú tienes que hacer. Aquí es Dios el que viene a buscarte. Bueno, tú tienes que decirle que sí, tú tienes que abrirte, pero básicamente es Él el que tiene que hacerlo a nosotros. Pero nos habíamos quedado en que estabas de secretario en la Conferencia Episcopal y luego pasas al Archidiócesis de Madrid. Y eres el cofundador de Alfa y Omega, que es algo que nos ha acompañado a muchos durante mucho tiempo. ¿Cómo fue aquello? Bueno, como decías, estuve 3 años, era muy jovencito en la Conferencia Episcopal llevando toda la parte de comunicación, ¿no? Que fue para mí y para mi equipo realmente algo novedoso y bonito de ver cómo podíamos intentar ayudar a la Iglesia a llevar el mensaje de la Buena Nueva a través de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Después de esa experiencia, el cardenal Suquía me llama para llevar la delegación de medios de comunicación, que es, de alguna manera, coordinar los medios de comunicación que entonces tenía el Arzobispado de Madrid, que era cero, no había medios de comunicación. No había nada. No había nada, apenas una hoja litúrgica, pero que se encargaba otro departamento de llevarla. Pero a nivel de medios no había nada.
y tanto la idea del cardenal Suquía como del obispo auxiliar Javier Martínez era que la propia diócesis empezara a tener una serie de altavoces, ¿no? Tanto en la radio como en la televisión como en la prensa, ¿no? Y entonces empezamos, gracias a Dios, en la prensa escrita, haciendo un semanario muy humilde encartado en un periódico generalista que se llamaba La Información de Madrid, que era un periódico local, que muy pocos lo recordarán porque apenas duró, creo que 2 años de vida. Ahí es cuando empezamos de alguna manera, a elaborar un periodismo en donde no estuviera centrado en la noticia de Iglesia, sino en una noticia que pudiera trascender a la gente creyente. O sea, noticias que pudieran impactar al gran público a base de mostrar un periodismo un poco llamativo, pero que pudiera tocar el corazón de todo aquel que lo leyera, fuera creyente o no creyente. Y entonces, ahí de alguna manera, en esa primera etapa de Alfa y Omega, empezamos a elaborar cosas que hasta el momento, por lo menos en España, a nivel de periodismo religioso no se había hecho nunca, porque todo estaba centrado mucho en mirarnos un poquito el ombligo de qué es lo que hace la Iglesia, pero no del mensaje que puede transmitir al gran público. Y entonces hay, después de 40 o 50 semanas en la Información de Madrid, el periódico cerró y al cabo de unos meses el ABC nos acogió y es cuando empezamos todos los jueves a publicar el encarte de Alfa y Omega, que ahora acaba de cumplir, creo que han sido 25 o 26 años. Y luego saltas a La Razón y haces Fe y Razón. Y luego salto a La Razón, que acababa prácticamente de nacer el periódico, que fue un proyecto de Luis María Ansón, y ahí me fichan para crear un semanario que se llamaba Fe y Razón, que salía los miércoles, con esa un poco idea, y a la vez de llevar la información religiosa que era diaria, ¿no? O sea, es como el Alfa y Omega, pero para La Razón. Para La Razón. ¿Sigue existiendo ese? No, ya desapareció hace unos años. ¿Qué es lo que queríais hacer con ese semanario? O sea, ¿qué queríais? También, vuestro público objetivo era la gente que estaba dentro de la iglesia, los que estaban fuera, todos. Mira, nosotros en La Razón propiamente teníamos un equipito de gente joven, gente creyente, pero gente muy creativa, ¿no? Y lo que queríamos hacer, o sea, nuestro test, piensa que en aquel momento Internet era todavía muy novedoso. O sea, la gente seguía comprando el periódico en papel. Lo que era digital era apenas bastante marginal, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer todos los miércoles un semanario que venía a ser unas 8 páginas dentro del propio periódico, o sea, no como un encarte especial. Y nuestro test era ver si el miércoles de madrugada, una vez que los periódicos llegaban de la imprenta, los primeros ejemplares, era ver las caras de la gente de la sección de deportes. En el periodismo se suele decir que la gente que hace periodismo deportivo suelen ser los más increyentes o suelen ser los más, podríamos decir, agnósticos, ¿no? Y entonces nuestro objetivo es ver cómo se comportaban cuando empezaban a ver esas noticias. Y si venían a vernos para preguntar, oye, ¿cómo habéis publicado esto y por qué y tal y cual? Y decíamos, bueno, hemos podido golpear en aquellas mentes que de otra manera no hubieran leído estas noticias, que tienen un objetivo de interpelar el corazón o la cabeza de las personas, y justamente si veíamos que la persona más extrema o el público menos objetivo que podía leer Fe y Razón era ese periodista de la sección de deportes, estaba interesado, es que habíamos de alguna manera cumplido con la misión, ¿no? Entonces, todos los miércoles intentábamos hacer un periodismo justamente que golpeara, que tocara el corazón de la gente, que pudieran comentar por las noches en la cena
o con los amigos, oye, ¿has visto esto que he leído? Entonces, bueno, ese era un poco el nuevo periodismo que queríamos aplicar a eso que se ha llamado tradicionalmente como información religiosa, pero que yo prefiero llamarlo como periodismo de evangelización. Información religiosa es mirarse un poquito al ombligo de lo que hace la Iglesia o las noticias de la propia Iglesia. Periodismo de evangelización es mirar al de enfrente, pero no hablando de lo que dice la Iglesia, sino yendo más allá, con noticias que puedan impactar y que puedan golpear a la persona. Y si me permites un ejemplo de lo que era información religiosa, que era de lo que yo justamente más huía, era, por ejemplo, en esa época, un domingo en COPE, bueno, los televidentes de América posiblemente no sabrán, pero en España hay una cadena de emisoras que se llama COPE, que es de la Iglesia, muy importante desde hace muchos años. De la Conferencia Episcopal. De la Conferencia Episcopal Española, propiedad de los obispos. Y todos los domingos por la mañana tienen un informativo que se llama Iglesia Noticia. Entonces, en uno de esos días que se hablaban de noticias, apareció una noticia que decía que el deán de la Catedral de Almudena iba a irse de ejercicios espirituales. Y eso lo decía la COPE a toda España y a toda su audiencia. Eso era el ejemplo justamente cuando yo se lo comentaba a mi equipo de lo que no debíamos hacer. Era el ejemplo máximo de que no tenemos que informar a la gente de aquello que no le interesa, sino vamos a llevarle noticias que tengan que ver con sus preocupaciones, con sus ansias, con su sentido de la vida, para que, leyéndolas porque les interesa, puedan realmente, su corazón pueda estar removido. Y eso, y perdona porque no voy a hacer una ruptura en tu biografía, pero ¿tú crees que eso sigue pasando? Es decir, que ese periodismo, y no estoy hablando ahora de la COPE, sino en general, me da igual, del periódico de la diócesis de, con la que tú quieras, o incluso en Alfa Omega, o en que sigue siendo un poco, voy a mirarme el ombligo, voy a contarte lo que es muy buen ejemplo, los ejercicios espirituales del deán de la catedral. ¿Sigue pasando? Sigue pasando, pero no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, desgraciadamente es verdad que esa tradición viene desde hace muchos años, ¿no? Con lo cual es difícil romper esa dinámica, ¿no? Pero desgraciadamente sigue. O sea, estamos muy metidos en nuestras historias y pensamos que nuestras noticias interesan al gran público, y no es verdad. Y perdona que te voy a hacer una pregunta que no pretende ser capciosa, pero como recién llegado al mundo porque como tú sabes, yo no soy periodista ni vengo de esto, y muchas veces, como lo digo a mi gente, digo, yo no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Se lo digo a él también. ¿Es posible que sea que porque los que mandan sean eclesiásticos? Voy a intentar explicar la pregunta. En cualquier sitio lo que importa a los que mandan, importa. Y bueno, en todas las organizaciones al final, digamos, hay un culto al jefe. Es decir, cuando yo era consejero delegado, pues también me pasaba. Y tenía que tener mucho cuidado efectivamente de eso. Es posible que sea que, dos cosas. Primero, que los que hacen las noticias o el que ponen esas informaciones no sean verdaderamente periodistas o especialistas en esto, que normalmente sean laicos. Y segundo, que sea también un poco para bailarle el agua al jefe. Es posible, pero yo creo, sobre todo, José Carlos, que es un problema de cultura de gestión. Es decir, en la Iglesia en general, sobre todo hablando de medios de comunicación diocesanos o de otro tipo, no suele haber un balance o no suele haber, en este caso, un examen de conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, la gente va funcionando y casi nadie dice nada. Y tampoco se plantea a dónde llega o si hay una verdadera eficacia en el mensaje que estamos dando. Entonces yo creo que hay más que nada un agujero enorme en cuanto a pedir responsabilidades
quieres decir, perdona para que nos entiendan bien, cuando he dicho examen de conciencia, quieres decir realmente evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño. Es decir, lo que pasa en las empresas privadas, que oye, a final de año a ver dónde está en tu empresa, cómo hemos terminado en pérdidas y ganancias, hemos vendido más, en fin. Es decir, que da un poco igual los resultados reales o los resultados materiales, lo que estás intentando hacer. Claro, o sea, en cualquier medio periodístico, y más si es de la Iglesia, hay que contar con dos rentabilidades, ¿no? O dos balances de rentabilidad. Uno, el propiamente numérico, o sea, si pierdes dinero o no, porque cualquier medio de comunicación tiene que ser rentable o por lo menos no tiene que ser muy deficitario. Y dos, si los mensajes que estás transmitiendo llegan realmente al público objetivo al que has marcado, ¿no? Entonces, esos dos balances de situación yo creo que no se suelen hacer habitualmente. Y eso provoca que la gente entonces vaya con tranquilidad. Yo, por ejemplo, bueno, tengo una página, una web religiosa que se llama Religión en Libertad, que vive solo de los donativos. O sea, nosotros no miramos a que un organismo o un señor u otro nos dé un dinero y nos mantenga, en este caso, este medio de comunicación. No, nosotros solo miramos a nuestros lectores. Entonces, como miramos a nuestros lectores porque son los que mantienen el medio, estamos obligados a hacer un periodismo que interese y que toque el corazón de nuestros lectores y que los fidelice. Y no solo eso, sino que además puedan sentirse lo suficientemente satisfechos para que te ayuden económicamente y puedas mantener el medio. Esto es una dinámica, un tipo de cultura de gestión de un medio de comunicación no habitual dentro de la Iglesia. Lo mismo que EWTN. No depende de nadie y entonces, como no depende de nadie, o depende de la fundación que es propietaria, pero sobre todo la televisión está pensada para satisfacer al televidente. Que el televidente esté lo suficientemente contento por los contenidos que ofreces para que además te ayude económicamente. Claro, con esta dinámica te fuerza todos los días a que los contenidos y los programas que hagas sean premium, que sean lo mejor, porque de esta manera fidelizas mucho más al televidente. Y lo mismo pasa con Religión en Libertad. Nuestros lectores tienen que estar satisfechos porque si no el medio muere. ¿Qué ocurre con la mayoría de los medios de comunicación religiosos, que son propiedad de las diócesis o de congregaciones religiosas, que no están muy pendientes de ver esas rentabilidades en la eficacia del mensaje? Y eso hace que al final el producto periodístico se degrade. Es muy importante decir eso porque efectivamente también nos llega a nosotros a WTN. Nosotros, exactamente como vosotros, nos mantenemos solo por donativos y tenemos también que hacer una evaluación del desempeño. También es verdad que es de la cultura en la que venimos muchos de los que estamos en WTN y sí es cierto que, digamos, no tiramos con pólvora del rey y también es cierto que miramos que los mensajes que mandamos sean eficaces. Al final tenemos una misión que es evangelizar y nuestro objetivo es eso. No, voy a utilizar a partir de ahora el ejemplo del deán de la catedral porque es verdad que pues efectivamente eso no tendría cabida en por ninguna de las dos rentabilidades, si quieres. Pero has hablado de Religión en Libertad. Ahora, o sea, después de que tuviste o fundaste Alfa y Omega, antes de llegar a donde estás ahora, estuviste en Planeta Testimonio. Sí, o sea, una vez que dejé la conferencia episcopal, una de mis ilusiones o mis ansias era intentar crear una colección de temática religiosa que llegara al gran público. Entonces, para ello tenía que asociarme con una gran editorial como es Planeta. Entonces escribí en su momento, estamos hablando del año 90, me parece, 90, 91, 92. Escribí al fundador de Planeta, que todavía vivía, José Manuel Lara, y le dije, mire, yo me gustaría crear dentro de su editorial, que es enorme,
una colección de temática religiosa católica. Él me contestó y me dijo, yo creo que va a ser un fracaso económico, porque todos los libros religiosos que hemos publicado en los últimos años en Planeta no han funcionado. Entonces yo le rebatí y le dije, mire, es que lo que yo creo que ustedes han publicado han sido libros del disenso. Es decir, sus editores han comprado los derechos de libros de Alemania o libros que se habían publicado en Estados Unidos, pero que no van dirigidos al público católico, sino que van dirigidos a satisfacer otro público que no es católico y que está en el disenso, o sea, en una actitud crítica ante la religión. Bueno, entonces él me aceptó, me dijo, tienes un año, si en un año económicamente no va bien, cerramos. Empecé y entonces empezamos a publicar libros que fueran dirigidos justamente a alimentar la fe de la gente creyente. Eso era uno de los objetivos. El otro objetivo es que fueran libros no teológicamente elevados, sino que lo pudiera leer cualquier persona, con una cultura media-baja. Y tercero, que el envoltorio de los libros fueran muy atractivos. O sea que a mí en ese momento lo que me echaba para atrás es que si bien el Evangelio leía y veía que el Evangelio es luz, color, belleza, estética, sin embargo en aquella época, años 90, entrabas en una librería religiosa y las portadas de los libros te generaban una idea contraria a lo que pensabas que era el Evangelio, porque no había mucha belleza en las portadas, no había estética, no había tampoco modernidad. Es decir, el concepto de ser católico y moderno no estaba aunado en una portada o en una cubierta de libro. Entonces, justamente lo que buscaba en Planeta Testimonio es cumplir esos tres objetivos, y el tercero era muy importante: mostrar al público que se podía ser católico y moderno a la vez. Entonces, gracias a Dios, fuimos publicando varios libros y la verdad es que fue un éxito. Publicamos libros de todo tipo de autores. Perdona, y se me olvidaba un cuarto objetivo de la colección, que fuera una colección que tuviera como eje la comunión eclesial y que por lo tanto ahí estuvieran representados gente de diferentes corrientes espirituales. Ahí tenían que estar los jesuitas, los focolares, tenían que estar también gente de movimientos como el Opus Dei, como el Camino Neocatecumenal, como la Madre Teresa o las Hijas de la Caridad, como religiosas contemplativas, o sea, que fuera un proyecto de iglesia, en donde todo el mundo se sintiera cómodo. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a un pequeño receso. Les recuerdo, por favor, mándenos sus comentarios, sus críticas, sus preguntas al email que aparece en la pantalla. También les tengo que recordar, EWTN solo se financia por donativos. Si estamos aquí es gracias a la generosidad de muchos que hacen que la luz del Evangelio a través de EWTN llegue a millones de hogares. Por favor, sean ustedes generosos. Nos vemos en un momento. Gracias, Alex. Estamos de vuelta en Católicos con Mensaje con Alex Rosal. Y nos estaba contando su aventura en Planeta Testimonio. Y la verdad es que fue un éxito. Yo recuerdo, yo no sabía, nunca pude imaginar que llegara a conocerte después. Yo era de los ávidos compradores de Planeta Testimonio, de muchos de los libros de Planeta Testimonio. Aquello fue un éxito, ¿no, Alex? Aquello fue un éxito. Y al propio Lara, que era el dueño, se sorprendió. O sea, no era capaz. Fíjate que Lara llevaba 50 años editando libros y es posiblemente el mejor editor que ha tenido España en los últimos siglos, ¿no? Y no era capaz de poder encontrar un argumento de por qué esa colección había tenido éxito, ¿no?
Eso fue la verdad es que una maravilla y yo creo que logramos cumplir esos 4 objetivos, que fuera un proyecto de comunión eclesial, Sí. que fuera un proyecto dirigido al gran público, que fuera un proyecto evangelizador y que sobre todo también fuera un proyecto que pudiera unar el concepto de moderno con católico. ¿Y por qué terminó? Mira, terminó porque es verdad que llevaba, yo creo que eran 6 o 7 años, ya estaba un poco cansado. Es verdad que en los grandes editoriales como Planeta, cada año cambian de editores, que entran y salen gente, y entonces se te hace un poco complicado todos los años volver a explicar lo mismo, ¿no? Del concepto, de qué era Planeta Testimonio, a quién iba dirigido, cuál era la tecla que habíamos tocado que funcionaba y que no había, por lo tanto, que, que, que tocar otra tecla. Entonces, al final, cuando ya estaba un poco maleado, ¿no? Una vez, justamente hablando con el padre Jorge Loring, que los telespectadores de esta cadena lo conocen muy bien porque sus programas siguen emitiéndose hoy día, pues hablando con él, que era muy amigo, me dijo muy contundente: te vas de Planeta. Además, los telespectadores nuestros saben cómo era el padre Loring de tajante, ¿no? Era un hombre tremendamente bondadoso, pero a la vez tenía una fuerza, ¿no?, en sus acciones, en su voz, tremendo. Y recuerdo que un día me dijo, me señaló y me dijo: Alex, te vas de Planeta y mañana mismo montamos otra editorial. ¿Y montasteis? Y entonces así es como montamos, junto con el padre Loring, los dos mano a mano, la editorial Libros Libres, que este año cumple, yo creo que son 20 años ya de vida, o 21 años de vida. Es otro clásico ya. Que es otro clásico, ¿no? Sí, sí. Y entonces, gracias al padre Loring, se puede decir que Libros Libres hoy en día existe, ¿no? Porque él fue muy determinante y lo vio clarísimo, que la etapa de Planeta Testimonio había terminado y había que empezar una nueva etapa. ¿Y qué es lo que publica Libros Libres? ¿Cuál es el objetivo? Así como el Planeta Testimonio, yo creo que lo has explicado muy bien, los 4 pilares sobre los que se fundaba. Libros Libres. Libros Libres es una editorial generalista, una editorial que tiene una cosmovisión cristiana, por lo tanto, de la vida, pero que publica todo tipo de libros. O sea, no se circunscribe solo al libro religioso, que también tiene el libro religioso, pero intentamos que podamos, desde la fe, hablar de otros temas, ya sea de economía, de política, de historia, ya sea de cuestiones de psicología, de otras muchas cuestiones, pero con una temática mucho más variada. Yo he escuchado un testimonio tuyo, que ya yo creo que era de esta etapa, que voy a pedirte que nos cuentes otra vez. Y yo creo que fue, no sé si está ligado a tu acercamiento a la renovación carismática católica. Y entiendo que era un momento difícil y ibas a publicar un libro y aquello no pasó y luego pasó otra cosa. ¿Por qué no nos lo cuentas? Mira, estamos hablando, José Carlos, del año en torno al 2010, que en España entró una crisis económica muy fuerte. Y antes que eso, quiero decir que es verdad, como bien señalas, que tuve como una segunda conversión o un reavivamiento del espíritu, ¿no? O sea, encontré en grupos de la renovación carismática una nueva manera de entender mi propia fe y la verdad es que eso me cambió los esquemas de mi vida, ¿no? No solo a nivel espiritual, sino también de la vida en concreto, ¿no? Pero en ese momento, aunque teóricamente yo creía que el Señor, que Dios era el Señor de mi vida y que por lo tanto tenía que ser el Rey de todo lo que hiciera, tanto a nivel personal, familiar como laboral, sin embargo había un aspecto de mi vida en donde Dios no entraba, que era la parte profesional. Y no entraba Dios en lo laboral porque yo me sentía muy fuerte.
Las cosas me iban muy bien a nivel profesional y yo, por lo tanto, de forma natural, no sentía que Dios tenía que entrar también en ese ámbito profesional. Sin embargo, en el 2010, con la crisis económica, esas seguridades humanas que yo tenía se me fueron abajo completamente. O sea, mi empresa, la editorial, en este caso Libros Libres, de ir muy bien, entra prácticamente en una dinámica que prácticamente nos íbamos a la quiebra. Con lo cual, mis seguridades humanas empezaron a flaquear y es en ese momento cuando, en esa debilidad que yo creo que Dios lo permitió justamente para darme cuenta que no podía, que tenía que dejarle también entrar en ese ámbito, es cuando en esa debilidad, casi a la quiebra, con un equipo humano también preocupado, yo me encuentro que un libro con el que tenía una idea de que podía funcionar bien y que nos podía ayudar a reflotar la editorial, en principio se nos cae. Entonces, cuando se nos cae ese libro... ¿Pero cómo se te cae? ¿Qué es lo que pasó? Porque además eso da también drama, si quieres, a la historia. Lo voy a contar. Yo tenía amistad con una escritora muy famosa que había ganado el Premio Planeta y otros muchos premios en España, y ya al final de su vida, con 90 años o 92 años, me concede la gracia de publicarle un libro. Ella se queda muy contenta y ya con 93, 94 años, esta escritora famosa me dice: mira, Alex, estoy escribiendo el último libro de mi vida, mi última novela, ya no tengo fuerzas para escribir más. Y estoy tan contento, tan contenta en este caso, de cómo has tratado mi último libro, que quiero que tú publiques un poco el colofón, ¿no?, de mi carrera literaria. Así quedamos, ella lo dice a toda su familia, a sus nietos, a sus hijos: quiero que Alex publique en Libros Libres mi última novela. Pasan 6 meses, yo la llamo, ella no se puede poner, ya estaba muy debilitada, y un familiar suyo me dice: mira, mi abuela ha terminado ya la novela, es verdad que te habíamos prometido que la ibas a publicar, pero al final hemos decidido que la va a publicar Planeta. Bueno, yo no discuto, cuelgo el teléfono y en ese momento recuerdo que me quedé delante del teléfono sentado, de brazos cruzados, como una hora. Y en ese momento yo notaba como que Dios me decía: no hagas nada, entrégame este problema que yo lo voy a solucionar. Pero durante esa hora yo estaba dialogando con Dios y le decía: bueno, está muy bien que yo no haga nada y que te entregue, que yo confíe plenamente en ti para que tú lleves ese proyecto a buen puerto, pero es verdad también que el famoso refrán de a Dios rogando y con el mazo dando no es incompatible con que yo no haga nada. Yo sí que puedo llamar, puedo hacer otro tipo de gestiones, pero yo seguía notando como Dios me decía: no hagas nada, confía plenamente en mí. Después de una hora de lucha, al final le dije al Señor: tiro la toalla. Por primera vez en mi vida voy a confiar plenamente en ti. No voy a hacer ninguna gestión, no voy a hacer nada a nivel humano. Pero lo único que te pido es que me pueda sustituir este libro, si finalmente no viene a Libros Libres, que me lo pueda sustituir por otro y que tenga una pegada que a la gente le pueda de alguna manera transformar el corazón con su lectura, y que también tenga una vertiente de difusión que económicamente nos pueda ayudar a reflotar. Pasaron 5 meses y en esos 5 meses, lógicamente, mis compañeros de trabajo, mis colaboradores me iban preguntando: ¿qué está pasando? Que no vienen nuevos libros y poco a poco nos vamos consumiendo. Y a los 5 meses me llama una amiga, María Vallejo Nájera, que me dice: tenía un contrato firmado con Planeta, pero acabo de romperlo
y me gustaría ofrecerte ese libro que he escrito para ellos y para que lo puedas publicar en Libros Libres. Mira lo que son, es que María Vallejo Nájera es también una gran amiga de esta cadena EWTN. Fue María, sin yo saber que estaba escribiendo un libro, en este caso era Cielo e Infierno, que me lo ofrecía sin yo hacer ningún tipo de gestión humana. En este caso, los libros se cruzaron. El libro de esta escritora pasó de Libros Libres a Planeta y el de María Vallejo Nájera, que tenía un contrato con la editorial catalana, pasó a Libros Libres. Bueno, ni que decir tiene que ese libro de María tuvo un gran éxito, fue una verdadera conmoción, ¿no? Porque el éxito y la difusión fue rapidísima y a partir de ese momento yo le dije al Señor, tengo una libreta en donde voy apuntando ideas para el plan editorial, ¿no? A partir de ese momento lo archivo en la papelera y solo espero a que tú me traigas libros. Y es cuando nombras CEO a Dios de tu... Eso es una frase muy buena. En ese momento a Dios lo nombré consejero delegado. Le dije, mira, yo voy a venir a trabajar, porque yo no voy a hacer como San Isidro, ¿no? Que los ángeles llevaban los bueyes de arar, ¿no? Mientras que él se dedicaba a rezar. No, no. Yo voy a seguir a trabajar y voy a trabajar con intensidad, la intensidad de siempre. Pero es verdad que a partir de ahora tú me vas a traer esos libros. Y efectivamente, durante mucho tiempo prácticamente no he hecho ninguna gestión y han venido libros y libros y libros de la manera más inverosímil. Es fascinante porque yo la verdad es que me gustaría tener esa confianza que tienes tú. O que la Madre Angélica, la gente de EWTN, sabe que la Madre Angélica, la fundadora de EWTN, era la apóstol de la Providencia. Hace poco me contaron una anécdota, como tenemos aquí el equipo de Alabama que está ayudándonos estos días también en rodajes y algunos de ellos la ha conocido y es maravilloso. Dice, en una ocasión necesitaban un servidor costaba $1.250.000 y le mandó al que ahora es consejero delegado, a Michael, gran amigo de WTN en España también, le mandó a no sé dónde a comprar el servidor. Y claro, Michael es un hombre de negocios, pues probablemente como yo, digo, bueno, madre, pero usted sabe que esto no lo tenemos en el banco, ¿no? Ve y tal. Y en llegando, pues no, me lo estoy inventando, pero iba a Denver, no sé qué. Bueno, pues madre, ya estoy aquí delante del servidor y tal. Y en ese momento, y aquí ha habido gente que nos lo ha contado que lo vivió. Quiero decir, no es... Eso es lo como tuyo. Es decir, eso, yo estaba allí, José Carlos, y lo vi. Llamó un señor, madre, le quiero hacer un pequeño donativo porque su cadena ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi familia y no sé qué. Pues nada, no se preocupe, por favor, mándelo aquí y tal. ¿Y cuál es el pequeño donativo? $1.250.000. Justo en el momento en que Michael estaba eligiendo y pagando el servidor de... eso de tener confianza en el Espíritu Santo y que responda, pero lo que pasa es que, como decía la Madre Angélica, luego te queda decía ella en inglés, un quasi feeling en el estómago, un sentimiento como de vértigo. Nosotros que estamos ahora en medio de algunos proyectos que también nos dan un poco de vértigo, yo reconozco que se tiene que tener mucha confianza en el Espíritu Santo para decir, bueno, tú haz que venga el siguiente libro. Pero bueno, aquí estáis después de 20 y tantos años en Libros Libres. Ahí seguimos, es un milagro permanente. Es lo que de alguna manera José Carlos decía la Madre Angélica, ¿no? De la teología del riesgo. Sí. Lo único que te pide Dios es que tú des un primer paso. En eso se basa la confianza, de que dejo de lado mis seguridades humanas y confío que Dios me pueda sostener. Pero para eso Dios te pide que tú des el primer paso y sientas en el estómago ese vértigo. Y luego te pide que des un segundo y un tercero y un cuarto paso. Y es ahí cuando realmente Dios puede actuar. Por ejemplo, si tenemos tiempo y te puedo permitir de contar dos anécdotas, cuando ya nombré de consejero delegado a Dios, recuerdo que a las pocas semanas yo tenía que ir a Toledo a presentar un libro. Y antes de la presentación me aborda una chica y me dice, oye, he sentido que tenía que venir a esta presentación para hablar contigo,
porque tengo un libro y he sentido que el Espíritu Santo me pedía que tú lo publiques. Bueno, ante este argumento, yo le dije que sí, que me enviara el libro y lo publicamos y lo mismo, con un gran éxito. Ese libro se llamaba, era de un imán que se había convertido al catolicismo. Mario Joseph. Mario Joseph. Y el título yo creo que era Conocí a Jesús en el Corán. En el Corán. En el Corán, ¿no? Eso fue una anécdota. Luego otra de un sacerdote muy conocido aquí en España, en Madrid, que había quedado con una editora en Palabra, en la editorial Palabra. Y cuando ya iba a entrar en su despacho, me llama por teléfono y me dice, oye, he notado que no debe publicarse este libro que llevo en la cartera en Palabra, sino que tengo que llevártelo a ti. Y ese libro fue justamente El buen ladrón, que es prácticamente casi podríamos decir el único libro que se ha escrito sobre San Dimos en los últimos 20 años, ¿no? Así podríamos estar contando cantidad de anécdotas. Es que tiene buen sentido del humor. Hay una cosa que me parece fascinante y es que cuando cada uno de nosotros contamos las anécdotas o los momentos donde hemos sentido la presencia de Dios, siempre también nos da la sensación de que cualquier otra persona que sea ateo o agnóstico podría rebatirlo con argumentos racionales. Oye, pues es una casualidad, en fin. Es como el que se acaba de comprar un coche de una marca y viene todos los coches de esa marca. Pero lo cierto es que todos tenemos la convicción, y somos gente, los habrá más locos y menos locos, pero somos gente en general normal y todos racionales y todos tenemos la convicción de que eso es una acción, como un guiño del Espíritu Santo, un mensaje de Dios. ¿No es verdad? Eso hay que vivirlo, no es racional. Y tampoco se puede argumentar, ¿no? Eso lo tienes que vivir en primera persona. Y si me permites, te digo ya la última anécdota a propósito de lo que yo llamo ir al gimnasio de Dios, de la confianza de Dios, ¿no? Que es un gimnasio donde yo no siempre voy, a veces voy, y cuando voy me doy cuenta que el Señor es muy grande, ¿no? El Señor lo que está deseando es cuidarnos completamente, ¿no? Te cuento una última anécdota sobre esto. Hace unos años un grupo editorial muy fuerte me propuso comprar libros libres. La verdad es que no estábamos muy bollantes económicamente y les dije que adelante, que nos pusiéramos a negociar. Cuando ya estaba todo ya pactado, con el contrato de venta o de compra-venta ya redactado, algo me decía que no debía vender, aunque todo mi equipo me estaba empujando a que vendiéramos, ¿no? Entonces llegó un momento que al Señor le dije, mira, yo no tengo muchos conocimientos, he consultado a varios asesores, a varios gurús empresariales y la mayoría me dicen que venda, otros que no, pero tampoco tengo unos argumentos sólidos para decir hay que vender o no hay que vender. Por eso te pido a ti, como último recurso, que me digas qué hago. Pasó un día, pasaron 2, pasaron 3 y al cuarto día ya me llaman de este grupo editorial y me dicen, hoy tienes que decidir si vender o no vender. Entonces le dije al Señor, tenemos 4 horas. Tienes que decirme en 4 horas claramente si vendo o no vendo. Bueno, pues en esas 4 horas el Señor, para no hacer el cuento largo, vi claramente que no debía vender. ¿Te pusiste ¿Qué es lo que hiciste? ¿Te pusiste en oración? ¿Qué hiciste? Me puse en oración, fui a dar una vuelta y pasó algo extraordinario que dije claramente, no debo vender. ¿Pasó algo extraordinario? Sí, que lo que pasa es que es un poquito largo, entonces tampoco conviene ahora contarlo, pero pasó algo extraordinario que me dejó clarísimo que no debía vender. Volví a la oficina, llamé a mi interlocutor y le dije, no vendo. Bueno, un enfado por parte de la empresa que quería comprar, pero a este interlocutor, que era amigo, me llama a los 2 meses y me dice, oye Alex, me he ido de la empresa, pero te llamo porque estoy con incógnitas, con sorpresa.
dime por qué no vendiste. Dime si tuviste alguna filtración de la propia empresa, de por qué no debía vender, porque ahora que he salido de la empresa, estamos casi en quiebra técnica, en proceso de disolución de lo que se ha llamado siempre en España concurso de acreedores. La empresa que os iba a comprar. Que nos iba a comprar. Entonces, dime si alguien te filtró que estábamos ya mal económicamente, porque si realmente hubieras vendido la empresa, aunque fuera solo el 51%, hubieras perdido el 49% restante, y dime qué pasó. Bueno, yo le conté por encima una historia, no sé muy bien si es esta o otra, y ya se quedó contento. Pero lo que quiero decir con esto es que humanamente muchas veces somos limitados. Y aunque consultemos en el ámbito empresarial con muchos asesores o consultores que pueden tener mucho saber humano, pero no siempre tenemos toda la información adecuada. Y en este caso yo no podía tener una información precisa de cómo estaban los balances de la otra empresa. Es magnífico. La verdad es que voy a ir a los mismos sitios a los que vas tú. Y esa confianza en Dios la necesitamos en EWTN. También es sabido que en EWTN ha habido momentos, en EWTN España, momentos mejores, momentos peores, y ha sido también ponernos en manos de Dios para que esto salga adelante. Como la gente de Católicos con Mensaje, los que nos siguen, saben, tenemos algunas preguntas constantes para nuestros invitados. Pero contigo, yo no me resisto a preguntarte una cosa. Una persona que viene de los medios, si vemos la situación de Occidente, pero vamos a ponernos en España, que es para lo que... La situación de España en cuanto a altura cordial, que decía Ortega, ¿sabes? O a nivel de los valores, está deteriorada. ¿Tiene responsabilidad alguna los medios? ¿Tiene alguna mayor responsabilidad los medios de comunicación de lo que nos ha pasado, de la situación en que estamos? Sí, completamente. Completamente. O sea, los medios de comunicación han acelerado una decadencia que ya se palpaba, ¿no?, de alguna manera en la sociedad, pero quizás en España y en otros países, sobre todo algunos altavoces mediáticos, han metido un tipo de contenidos que podríamos calificarlo de basura, ¿no? Hay una cosa curiosa. En la época actual estamos muy pendientes, y eso es bueno, de la contaminación del clima, ¿no? La contaminación del aire, y estamos muy preocupados de cómo la naturaleza se ha deteriorado. Pero, sin embargo, no estamos tan preocupados de la contaminación mental. Y esa contaminación mental, a través de muchos altavoces con unas ideas de deconstrucción de la propia sociedad, con unas ideas de intentar sustituir los valores cristianos por otros, podríamos decir, antivalores, ha estado muy presente, y la propia sociedad o los propios católicos no hemos sido suficientemente contundentes en alertar de esa contaminación mental que tanto daño nos está haciendo. Y para eso también ha nacido EWTN, y para eso también entiendo que está a tu portal, Religión en Libertad. Claro, son a lo mejor pequeños altavoces, pequeñas islas, pero que logran ofrecer unos argumentos y unos mensajes muy diferentes a lo que a lo mejor podemos leer o escuchar en otros ámbitos, ¿no? A mí me gusta, ahora que estamos viviendo un cierto desánimo, ¿no?, en la sociedad, a mí me gusta decir que si el mal avanza, que es lo que decía Burke, es porque los hombres buenos no hacen nada. Por eso que tenemos que intentar revertir la crítica que está muy presente en nuestros ambientes, la desesperanza, la desazón, y poder mentalizar al público y también a los telespectadores que nos están viendo que todos tenemos una capacidad de revertir o de frenar ese mal con pequeños gestos de bien. Entonces, si podemos inundar el mal con millones de gestos de dignidad,
de bien que podamos hacer cada uno desde nuestra casa, una oración, lo que fuera. Esta situación de decadencia que se palpa tanto en España como en América se podría revertir. Pero no hay que fijarse tanto en los bárbaros que empujan el mal, que están haciendo su labor, sino más bien fijarnos en cómo nosotros no estamos haciendo nada y estamos teniendo de alguna manera un pecado de omisión. Yo además sostengo que hay un desfase entre nuestro sentimiento y la realidad. Soy más optimista en el sentido de que yo creo que estamos sintiendo como estaba hace 20 años, porque hay un desfase, y la realidad, mi sensación es que hay mucha más gente, mucha gente, ahora muchas iniciativas que están, el espíritu vuelve a soplar y hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha. Entonces nuestro sentimiento, ese sentimiento de desesperación o desánimo que existe, yo creo que se refiere a una realidad que probablemente era hace 10 años o algo así, que ahora los menos. Pero has contestado a una de las preguntas que hacemos siempre, que es ¿qué es lo que podemos hacer para volver a tomar la reevangelización? Muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros. Les recordamos una vez más que si tienen algún comentario, alguna crítica, alguna pregunta, escriban por favor al email que aparece en sus pantallas. También les tengo que recordar que EWTN solo se financia con donativos, así que contamos con ustedes para seguir llevando la luz del Evangelio a cada rincón de este país. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.